Bien, el día de hoy vamos a empezar con el siguiente tema, que son autómatas finitos y lenguajes regulares. Vamos a empezar a ver cómo se ve un autómata. Eh, un autómata va a tener siempre un estado inicial y de cada uno de estos vamos a poder nosotros derivar una flecha dependiendo de cuál es el símbolo que nosotros tengamos de entrada. Ahorita vamos a explicar cómo es que se va leyendo cada uno de estos. Por ejemplo, supongamos que queremos tener un autómata que reconoce la sintaxis de una variable. Entonces aquí vamos a tener dígito y aquí vamos a tener letra. Y aquí tenemos la repetición de letra y la repetición de dígito. Entonces podemos ver esto como una máquina que va leyendo los caracteres de una cinta. La cinta que nosotros tenemos va a ser infinita. Del lado derecho se prolonga infinitamente y vamos a tener celdas en ella, donde en cada una de estas vamos a tener exactamente un símbolo. Este símbolo puede ser alguno que pertenezca a algún alfabeto. Vamos a ir definiendo cada vez de manera más formal esto. Aquí tenemos entonces que si nosotros tenemos algún lenguaje dado de programación, nos permite, por ejemplo, leer letras o tener definiciones de las variables como var1, var2, ¿no? O variable temporal 525. Vamos a tener dígitos, pero si nosotros empezamos el nombre de una variable con dígito, como por ejemplo 2 opción, ¿no? Si ustedes ven esto en algún lenguaje de programación, pues van a ver que no podemos comenzar variables con un número, ¿no? Por lo general, salvo algún lenguaje que así lo permita. Pero estos de aquí sí son nombres adecuados de variables. Entonces, si nosotros quisiéramos tener algo que nos permitiera reconocer cuándo sí es el nombre de una variable y cuándo no lo es, necesitamos alguna especie de reconocedor léxico. Aquí tenemos un reconocedor léxico en esta parte de acá, donde tenemos letras, que podemos comenzar con letra, después continuamos con cualquier letra o cualquier dígito. Entonces, si nosotros empezamos a leer aquí var 1, primero leemos la letra B y nos vamos para acá. Al inicio estamos parados en este punto, leemos una letra y ahora estamos parados en este punto después de haber leído la B. La cabeza de lectura está aquí. Podemos imaginar la cinta como la teníamos de esta manera. Entonces, ahora avanzamos a la siguiente posición y estamos aquí. Vamos a leer la siguiente variable aquí, que es la A. Y aquí tenemos esta, que es la siguiente letra. Nosotros vamos a leer. Entonces tenemos esta A y avanzamos a la siguiente posición. Y entonces tenemos R. Nosotros continuamos en este punto donde estamos aquí. Leemos la R y avanzamos hacia la siguiente. Y ahora que avancemos vamos a tener un dígito en esta parte de acá, entonces nos volvemos a quedar en este estado. Observen que este estado en particular tiene doble círculo. Eso quiere decir que es un estado de aceptación. Entonces, cuando nosotros terminamos de leer la cadena, en este caso var 1, y terminamos en un estado de aceptación, se dice que la cadena es aceptada. Entonces, var 1 lo va a aceptar. De igual manera, podemos hacer el ejercicio con var 2, var2, temporal 525, temporal y luego en dígito 5, 2, 5. Terminamos de leer la cadena y quedamos en un estado de aceptación. Y finalmente, si nosotros queremos leer esta cadena que empieza con 2, 2 opción, entonces empezamos aquí a leer, empezamos con el 2 y ya no podemos continuar leyendo lo demás. De tal manera que cuando nosotros tenemos esta variable o el nombre de esta variable nos va a decir que esto no es una variable. Entonces, en esencia, lo que tenemos aquí es un autómata finito y este va a ser el tema que vamos a tener el día de hoy. Este dibujito que nosotros tenemos acá se conoce como diagrama de transiciones, este de acá. Entonces eso es un diagrama de transiciones.
Esto nos va a funcionar para distintos tipos de reconocedores. Podemos nosotros incluso pensar que en una máquina de refrescos también tenemos un autómata. Vamos a dibujar ahora cómo sería una máquina de refrescos. Tenemos, vamos a suponer que tenemos una maquinita donde vamos a considerar monedas de 1 peso, de 5 y de 10, nada más. Y esta maquinita que va a vender refrescos de cierta marca, cuyo nombre no vamos a decir, pero es color roja y tiene una línea ondulada de esta manera. Vamos a meter las monedas aquí por esta ranura y nos va a despachar el refresco en esta parte de acá, ¿no? Bien, lo importante es que aquí el precio de los refrescos va a ser de 6 pesos. Que ya no sé si cuestan eso o no, pero durante años el precio fue de 3.50, pero pues ya llegó la inflación a este curso, entonces ahora ya va a costar 6 pesos. Entonces, para poder nosotros llegar a un estado de aceptación, que es cuando vamos a entregar el refresco, vamos a nosotros empezar con un estado. Acuérdense siempre, esta flechita es muy importante. Esta nos va a decir el estado inicial. Nuestro estado inicial va a ser de 0 pesos. ¿Por qué? Porque no hemos metido eh, ninguna moneda a la máquina, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a echar moneditas a la máquina, vamos a tener, por ejemplo, que podemos aventarle, bueno, no aventarle, insertar una moneda de 1 peso. Aquí está. Y vamos a mover este para acá. Y una vez que nosotros le echamos 1 peso, ya tenemos 1 peso adentro de la máquina. Luego, si nosotros le ponemos una moneda de 5 pesos, ya vamos a tener 5 pesos adentro de la máquina. Y si nosotros le ponemos una moneda de 10 pesos, ya vamos a tener adentro 10 pesos. ¿Qué va a pasar? Que siempre y cuando tengamos ya cubierta esta cantidad de 6 pesos por lata, entonces ya estamos en condiciones de dar la lata de refresco. En este caso es un estado de aceptación porque ya tenemos 10 pesos y por supuesto no le vamos a dar cambio a la persona que insertó 10 pesos. Simplemente le damos su lata y le decimos gracias por depositar más de lo que costaba la lata. Bueno, por supuesto podemos programar la máquina para que dé cambio, ¿no? Pero en este caso no nos queremos preocupar por esto. Bien, luego tenemos 1 peso y de nuevo aquí tenemos las bifurcaciones, puedo volver a poner otro peso, luego aquí podemos poner 5 pesos y luego aquí podemos poner otra vez 10 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos 1 peso? Bueno, pues vamos a tener 2 pesos. Cuando tengamos 5 pesos, entonces otra vez ya cumplimos con la cuota mínima y entonces vamos a tener una maquinita, perdón, vamos a poder aquí ya dar la lata de refresco, porque otra vez ya cumplimos, ¿no? Voy a poner en amarillo aquellos de aceptación también, aparte del doble círculo, nada más para que los veamos mejor. Luego, ¿qué pasa si tenemos 1 peso y luego 10 pesos? Bueno, pues vamos a tener aquí 11 pesos, ¿no? Y otra vez no le vamos a dar cambio tampoco, ni modo. ¿Para qué meter una moneda de 1 peso primero, no? Luego aquí 5 pesos y 1 peso. De nuevo tenemos que ya tenemos 6 pesos. Pero ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a observar justamente que este estado que tengo aquí ya lo teníamos nosotros acá. Entonces no tiene caso repetirlo. Vamos a borrar entonces este estado de 6 pesos y mejor vamos a mover esta flecha. No importa si se cruza, aunque después vamos a ver que hasta hay teoremas de máquinas de este tipo que nunca se cruzan. Y entonces aquí le metemos 1 peso y ya queda con 6 pesos. ¿Ok? Bueno, y aquí nos falta todavía meter otra de 5 pesos. Y aquí va a pasar algo similar, ¿no? Ustedes ya lo empiezan a ver. Si le metemos otra de 5 pesos, entonces vamos a tener otra vez 10 pesos. Quizás resulta que ya lo teníamos, ¿no? Entonces mejor vamos a utilizar aquel estado que ya teníamos para no repetirlo y movemos esta flecha para acá. Si le ponemos otros 5 pesos, va a quedar, la moneda es de 5 pesos, van a quedar al final 10 pesos. Y finalmente, de manera sorprendente, pues no falta el amigo que dice, pues yo compro mis cocas
a 10 pesos y a 15 pesos, ¿no? Y me vale, ¿no? Entonces le pone aquí y efectivamente le da una bonita lata por 15 pesos. Eh, Digo, por supuesto, esto no va a ocurrir en la vida real, o esperamos que no ocurra, pero para nuestra máquina lo único que estamos haciendo es validar cuando ya superó cierta cantidad. Y por último, el caso más extremo va a ser aquí cuando tengamos una moneda de 1 peso. Voy a poner las ligas con otro color porque se van a encimar. Pues aquí estoy insertando 1 peso y como ya tengo el de 11, lo redirijo únicamente para acá arriba. Cuando ya tengo el de 5, lo redirijo para acá. Y cuando ya tengo el de... no, ese no lo tengo. Y ahora vamos a tener todavía otro cuate que dice, si tú la compraste a 15 pesos, pues yo la pago a 20 para que veas que soy más listo que tú, ¿no? No, pero en realidad ya no hace falta eso. No, ya no vamos a poderle darle gusto al cuate farol que la quiere pagar a 20 porque nos vamos a detener. Aquí ya le dio el refresco. Ya está indicado que ya se lo dio y ya no vamos a continuar elaborando entonces los demás. Entonces hasta aquí nos vamos a quedar. Ahora, nos falta todavía los de acá arriba. Este no lo hemos terminado de hacer. ¿Qué pasa si yo me quiero ir así pesito a pesito, ir pagando el refresco? Entonces, pues se puede, ¿no? Vamos a tener aquí 2 pesos, luego de a pesito 3 pesos. Ahora veo por qué costaban 3.50 antes, ¿no? Para evitarnos esto. 3, 4. Y voy a tener que mover toda mi maquinota para que quepa de este lado. De a peso 5 y de a peso 6. Hasta que finalmente le entrega el refresco, ¿no? Vamos a ponerlo de color amarillito como todos los demás para indicarlo. Y por supuesto tenemos que continuar para tener completa la máquina. ¿Qué va a pasar aquí para 3 con las otras monedas? ¿Qué va a pasar si le echo 5 pesos? Pues voy a tener 8 pesos y por supuesto le entrego el refresco. Ahorita lo pongo en amarillo. ¿Qué pasa si tengo 10 pesos? Si le echo 10 pesos, voy a tener 13 pesos y también le entrego el refresco. Y ahora sí ya terminamos con este nodo. Ya tenemos para 1, para 5 y para 10. Ya está completo. Ya nos podemos olvidar de ese nodo. Ahora vamos para este de 4 y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a ver qué pasa si le echo 5 pesos. Me van a quedar 9. ¿Y qué pasa si le echo 10 pesos? Me van a quedar 14. Y por supuesto, en estos dos casos también entrego el refresco. Para 5 pesos, entonces, aquí realmente, si ustedes observan, esta de 5 ya estaba acá. Entonces, en lugar de tener que haberla repetido aquí, debí haberlo mapeado para acá. Vamos a hacerlo. Estamos tratando de que no se repitan eh, ninguno de los nodos. Entonces, vamos a sacar este de acá y vamos a decirle, eso pasa por agarrar la goma en lugar del plumón. Entonces ahora sí le decimos, cuando echamos 1 peso, se va para acá. Y entonces ya de ahí sobran estos nodos de la derecha. Entonces vamos a borrarlos, ya no los necesitamos. Entonces con 1 pesito se va para acá. Este nodo de acá con 5 y con 10, con 10 no dice bien. Aquí le echamos 10 pesos. Y entonces con esto ya quedó completada nuestro autómata que nos va a vender refrescos. Observen ustedes entonces, comenzamos con 0 pesos y tenemos todas las formas distintas de llegar a cierta cantidad. De manera interesante, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en 5 pesos, no tenemos manera de recordar cómo fue que le echamos 5 pesos a la máquina. No sabemos si fue porque le echamos una sola moneda de 5 pesos o porque empezamos de 1 en 1 en 1 hasta llegar a 5. Cuando nosotros nos encontramos en este estado, que hace ratito lo señalé con un puntito azul, no sabemos cómo llegamos allí. Es decir, en cada uno de los estados ya no recordamos cómo fue que se llegó a él. Solo sabemos cuáles son las posibilidades. A partir de aquí, puedo echar 1 peso, puedo echar 5 pesos o 10 pesos, finalmente para obtener el refresco.
¿sí? Pero no recordamos cómo fue que llegamos a cada uno de ellos. Tal vez para algunos, como este de 8 pesos, pues solo haya una manera de llegar a él, ¿no? Inclusive deberíamos completar el diagrama, por ejemplo, si fuera de 1 peso, no, de 5 pesos, y tal vez aquí de peso en peso 6 y luego aquí 7 y 8 pesos, ¿no? Para llegar acá. Se puede completar el diagrama, por supuesto. ¿Por qué no lo hago? Porque tomé para este caso el que una vez que llegamos a un estado de aceptación ya no continúa recibiendo monedas porque se entiende que ya se dio el refresco. Entonces aquí ya se dio el refresco, ya no estaríamos recibiendo más monedas para esta máquina. Vamos a ver que vamos a tener otras máquinas donde sí, en cada uno de los estados de aceptación, podemos seguir recibiendo más información, leyendo más cosas de la cadena de entrada y salir de este estado de aceptación. Ahora, haciendo el símil con la máquina que teníamos hace ratito, aquí, aunque son monedas, también podemos leerlo como una secuencia de símbolos, donde aquí tenemos una cinta y, por ejemplo, si nosotros quisiéramos llegar al de 15 pesos, ¿no? Pues simplemente nuestros símbolos fueron 5 pesos, 10 pesos y aquí terminó la cadena. Entonces, estamos con la cabeza de este lado, empezamos con 0 pesos, leemos la moneda de 5 pesos, avanzamos hacia la derecha, ahora nos encontramos en este estado, leemos la moneda de 10 pesos, y ahora nos encontramos en este estado y avanzamos la cabeza hacia la derecha y ahí encontramos el fin de la cadena. Observen que el fin de la cadena es hasta ahorita, como lo hemos visto, un espacio vacío, donde ya no hay más símbolos. Más adelante vamos a entrar en detalles de cómo es que llegamos al fin de la cadena o cómo se representa. Pero aquí ya terminamos de leer los símbolos y terminamos en un estado de aceptación, entonces dar refresco, ¿no? Entonces, ahora se van a tomar una deliciosa lata de refresco color rojo, sin marca, pero con una bonita ondulación de este lado. Entonces, ahí está. Noten que no promovemos refresco de alguna marca específica, ¿no? Solamente es rojo y onduladito, porque no queremos que sea azul y rojo. Tampoco le echamos tierra a nadie, ¿no? Bueno, no importa. Entonces, en esencia, todo esto que hemos estado nosotros viendo son autómatas finitos deterministas. Entonces, ahora sí, vamos a ver la definición formal de un autómata finito determinista. Igual en cualquier momento, si llegan a tener alguna duda, levanten su mano. Yo ya estoy viendo aquí la lista de asistentes, así que me debe aparecer por allí la duda. Bien, vamos a ver si funciona esto. También esta es una de las ventajas de las clases así. Esto no lo puedo hacer en el pizarrón normal, ¿no? Entonces, copiamos y pegamos la definición del libro. Bien bonito. Aquí tenemos entonces que un autómata finito determinista, y ahorita vamos a ir desglosando qué significa cada una de esas cosas. Consiste en una quíntupla. Esta es una quíntupla, ¿por qué? Porque son 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Donde S es un conjunto finito de estados. ¿Qué quiere decir? Que estos estados no importa el orden en este sentido, es un conjunto de estados. Luego vamos a tener el alfabeto de la máquina, que es sigma. En el caso del primer autómata que vimos, el alfabeto va a consistir de dígitos y letras. En el caso del segundo, el alfabeto va a consistir en monedas. Una moneda de 1 peso, una moneda de 5 pesos y una moneda de 10 pesos. Entonces, en realidad el alfabeto puede ser cualquier cosa. En este caso son monedas. En el anterior eran dígitos y letras. Y el alfabeto también es un conjunto que se representa de esta manera. Observen de este lado las llaves que nos hacen que sea un conjunto. Recuerden que los conjuntos no importa el orden, es una bolsa de símbolos. Luego, C es delta, es una función llamada función de transición de S cruz sigma a S. Ahorita vamos a desglosar eso con un autómata un poquito más sencillo para poder
mostrarles cada uno de estos elementos. Y esta que tenemos acá, que le puse ahí la cabecita, o es no sé si es basurita, pero no lleva cabecita. Entonces, en realidad es este símbolo. Es una I sin cabeza, por eso se quedó iota. Entonces, así, si no se acuerdan cómo se llama esta letra se llama iota y es una letra griega, ¿no? Y se quedó así, pobrecita, porque se le cayó la cabeza. Entonces, iota es un elemento de S que es el estado inicial. Y además observen además que es solo un elemento. Solamente va a haber un estado inicial. Por eso es importante que nosotros señalamos con esa flechita siempre el estado inicial. Y por último, F, un subconjunto de S, es el conjunto de estados de aceptación. Esos que nosotros ponemos con doble bolita. Bien, entonces vamos a poner un ejemplo más sencillito. Vamos a poner un autómata que es su símbolo inicial. Recuerden siempre poner esta flechita. Yo hago mucho énfasis porque a veces se les olvida en las tareas y no ponen cuál es el estado inicial. Entonces siempre estado inicial. Así cuando digan, a ver, me voy a poner en modo autómatas, en modo dibujar autómatas, lo primero que llegan es ponen esto, ¿no? Así, ya están en modo hacer autómatas. Y luego de allí van a poner algún símbolo. Supongamos que en este caso nuestros símbolos van a ser X, Y. Entonces, cuando leo una X, me voy a este estado. Cuando leo una Y, me quedo en este estado. Y aquí me voy con Y a este otro estado. Y este va a ser de aceptación y el otro no. Este es un autómata muy sencillito que acaba justamente de salir de aquí. Si ustedes se preocupan, salió justamente de aquí. Bien. Entonces, este autómata que tenemos nos va a servir para ejemplificar todo lo que tenemos acá arriba. Tenemos un conjunto finito de estados. Vamos a ponerle nombre a cada uno de estos estados. Normalmente los estados se llaman S minúscula, sub 1, S sub 0, S sub 1, S sub 2. De tal manera que si queremos listar, listo. Si queremos nosotros listar cada uno de estos estados, vamos a tener S, está conformado el conjunto S por S0, S1, S2. ¿Sí? Entonces, estas son minúsculas, por convención. Es que no se nota mucho aquí en mi font. Mi S mayúscula es esta y mi S minúscula es esta. No, no es cierto. Voy a tratar de hacerlas más notoriamente, ¿no? Una S mayúscula y una S minúscula para que se note bien. Bueno, pero cuando no lo haga así, entonces les voy a decir cuáles son mayúsculas, cuáles son minúsculas. Bien, entonces esta es mayúscula, estas son minúsculas, estos son los estados en sí. Entonces estamos definiendo S, que es el conjunto finito de estados. Ya definimos sigma, que esta es una sigma mayúscula, son X, Y, son los símbolos. Y también por lo general, nuestros símbolos van a ser minúsculas. ¿Por qué? Porque vamos a estar leyendo una cadena formada por minúsculas. Por lo general, ¿no? Esto es convención, no es que tenga que ser así siempre. Luego, vamos a tener aquí delta y justamente les dibujé este sencillito para poder dibujar delta. Si ya nosotros tenemos S y tenemos aquí sigma de este lado, vamos a tomarnos la molestia de hacer S cruz sigma. ¿Sí? S cruz sigma, entonces, es el producto cruz donde vamos a tomar duplas de dos elementos, bueno, duplas, que ya son tuplas de dos elementos, donde el primer elemento es S0 y luego todas las posibilidades, X. Luego, el siguiente elemento, ya ustedes ya saben hacer esto, es S0, Y, S1, X, S1, S1, Y, S2, X. Ahora está muy impreciso mi lápiz. Y S2, Y. Este es el conjunto S cruz sigma. Y ahora dice, es una función de transición de S cruz sigma a S, que quiere decir que entonces voy a tomar como entrada a S cruz sigma y como salida quiero un elemento de S. Es decir, vamos a querer alguna función que nos mapee desde S0, X hacia algún elemento de S, que puede ser S0, S1 o S2.
Si tomamos S1, X, perdón, para irnos exactamente en el mismo orden sería S0, Y. Igual queremos tomar algún elemento, S0, S1, S2, etcétera. Y de aquí, pues me puedo seguir igual, ¿no? Puedo continuar listando todos y la función me va a mapear algún elemento de estos que están acá. S0, S1, S2, etcétera. S1, Y, ya casi la terminamos de poner toda. S0, S1, S2, S2, X, S0, S1, S2 y finalmente hasta abajo, aquí es donde en clases presenciales me agachaba para alcanzar la parte inferior del pizarrón, que llegaba casi hasta el piso, ¿no? Ahora que nos veamos allá van a ver que sí. Y finalmente S2, Y, S0, S1 o S2. Bueno, aquí lo estoy poniendo muy expandido. ¿Para qué? Para que les quede muy clarito que justamente este es el lado izquierdo de la función y este es el lado derecho de la función. Vamos a establecer un mapeo. Ahora, una función, de nuevo, es una especie de producto cruz, pero es un subconjunto del producto cruz. O sea, nosotros tendríamos que listar S0X, S0, S0X, S1, S0X, S2, etc. Y finalmente tomamos un subconjunto donde, a fin de cuentas, vamos a circular únicamente aquellos que sí tomamos. Vamos a hacerlo nada más para el ejemplo que tenemos aquí, lo cual quiere decir que tenemos de S0 con, de S0 con X me voy a S1 y eso justamente lo encontramos aquí. S0 con X me voy a S1. Entonces seleccionamos este elemento. S0 con Y nos lleva a S2, este de acá. S1 con X no dice. S1 con Y nos lleva a S1. Y S2 con X y con Y tampoco dice. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que el hecho de que no diga no quiere decir que no está definido. Vamos a ver cómo es eso. Por lo pronto, quiere decir que nosotros, para este autómata en particular, vamos a tener que nuestra función delta de transición va a estar definida por las siguientes tuplas. En este caso son tuplas de 3. Me decir ustedes, caray, ¿por qué? ¿De dónde salieron 3? Ah, pues porque son 2 de entrada, S0, X, S1, ¿vieron? Coma. S0, Y, S2 y S1, Y, S1. Esto visto en términos de tuplas, de 3, de conjuntos. Otra forma de escribirlo es la función delta está dada por los siguientes mapeos. Recuerden que una función es una especie de mapeo, ¿no? Entonces, de nuevo, déjenme ajustar esto para acá arriba, para tener un poquito más de espacio. Otra manera de ponerlo es cuando entran S0 y X, sale S1. Cuando entran S0 y Y, sale S2. Cuando entran S1 y Y, sale S1. ¿Vieron? Es exactamente lo mismo. Aquí puesto en forma de función, donde esta entrada me produce esta salida, tenemos esta entrada me produce esta salida, y aquí tenemos esta que corresponde a esta y finalmente esta que corresponde a esta, ¿no? Es exactamente lo mismo. Esto de acá nos está definiendo una función y esta delta se llama función de transición y la hemos desarrollado específicamente para esta máquina. Iota es un elemento y como tal vamos a ponerlo aquí, iota es igual a S0, ¿sí? Es minúscula. Y además observen que no estoy haciendo S0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iota no es un conjunto, iota es un elemento. Entonces, iota es S0. Y finalmente, F es un subconjunto de S, es el conjunto de estados de aceptación. Y aquí nada más tenemos uno, es este de acá. Entonces lo vamos a listar S1. Lo listamos así. Aquí sí va entre llaves. ¿Por qué? Porque F es un subconjunto. Y al decir que es un subconjunto de S, sí tenemos F es un subconjunto de S. ¿Y se cumple? Sí. ¿Por qué? Porque S1 está aquí.
Y entonces con estas definiciones ya podemos nosotros tener, sí, tener completo un autómata finito determinista en particular. Este de acá es muy sencillito, ¿no? Pero hemos desglosado sus elementos que conforman finalmente una quíntupla. Ahora bien, esta definición a algunos matemáticos no les gusta mucho porque no habla de la interacción entre cada uno de sus elementos. O sea, dice, está compuesto por esto, por esto y por esto, pero no habla de cómo sirve o cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, esto es forma parte de todo un debate, aquí no nos vamos a meter en eso, simplemente decimos, bueno, pues ya sabemos que cuando tenemos esos elementos, vamos a considerar, fíjense, aquí en ningún lado nos habla de que va leyendo los símbolos de una cinta, que esta cinta es infinita, que en esta cinta hay símbolos, ¿verdad? Y que además esta es una máquina que tiene estados. Eso sí nos dice que tiene estados. Siguiendo el dibujo de Brookshire, aquí tenemos esta máquina que tiene una cabeza lectora. Ay, otra vez. ¿Quién sabe cómo es que hace eso? Tenemos una... Ah, se cerró definitivamente. Ya, perdón. Entonces, tiene una cabeza lectora que está leyendo estos símbolos. Esta cabeza no puede escribir y además una vez que leyó un símbolo ya no puede regresar a leerlo. Esta cinta solamente va caminando de izquierda a derecha y no se puede regresar a volverlo a leer. Esta carátula que tenemos aquí como de reloj es para indicar que la máquina se encuentra en un estado específico en algún momento dado. Hemos intentado en algunos cursos cambiarla por una máquina que muestre el estado en el que se encuentra de manera digital, pero hemos visto que no se vende igual, ¿no? Hay aquí un club de fans de máquinas retro, entonces prefieren que sea con carátula analógica, ¿no? Bueno, ya, no es cierto, eso no importa. Realmente es nada más una representación aquí de que es una carátula que tiene ciertos estados. Es eh, realmente no forma parte de la definición teórica de la máquina, es nada más para que ustedes recuerden que la máquina se encuentra en un estado específico en un momento dado y ya. Estos estados que aquí puse 1, 2, 3, 4 son estos, ¿no? En realidad debería decir S0, S1, S2, S3 y es como un indicativo de en qué estado se encuentra la máquina. Bien, entonces ya tenemos estas definiciones y con esto además vamos a proceder a lo siguiente que puede hacer esta máquina de manera muy interesante. Me la voy a robar de aquí, si es que me deja. Y la voy a pegar acá. Ahí está, la misma máquina, ¿no? Para retomarla y no tener que volver a dibujarla. Entonces, esta máquina, que ya vimos que tiene un alfabeto, que en este caso es X, Y, nos va a definir algo, y esto es muy importante, nos define un lenguaje. Y este lenguaje va a estar dado por las cadenas que acepta. Si nos preguntamos cuáles son las cadenas que acepta esto, vemos, pues acepta así como las monedas. Sí, Brandon, adelante. Una duda, profesor. En este contexto, ¿a qué se refiere el término determinista? Ujú. Vamos para allá. Bueno, de una vez le explico para no hacerla de emoción. Determinista es que cuando usted está en este estado, sabe exactamente qué hacer si llega una X. Entonces es determinista. Digamos que pudiéramos tener algo así aquí y que este fuera otro estado. Entonces, cuando nos encontramos en ese cero y llega una X, no sabemos si ir para acá o para acá. Eso es no determinista. Vamos a ver las máquinas no deterministas después de terminar de ver estas y vamos a considerar si añaden, si expanden o no el poder de estas máquinas, pero todavía no. Entonces, el hecho de que sean deterministas, me voy a regresar, el hecho de que sean, ay, el hecho de que sean, eh, es que no me hace caso. Ahí está. El hecho de que sean
deterministas está dado por esta parte de acá. Observen muy bien que nos dice que delta es una función de transición. Al ser una función, nos está restringiendo a que de este lado únicamente vamos a tener una tupla para cada combinación estado, símbolo, estado, símbolo. Entonces, si yo quisiera hacer como lo que hicimos hace ratito, ¿no? De poner aquí X con S3, necesitaríamos poner aquí S0, X y que este nos lleva a S3. Pero si se fija, al poner esto estamos violando la definición de función, ¿verdad? Porque la función solamente puede tener un elemento una sola vez del lado izquierdo. ¿Ok? Bueno, Sí, muchas gracias. ese robot que escuchan atrás de mí es el que me va soplando la tarea. Vamos a mutear a Omar para que se Es de calle. Omar, creo. Sí, es el robot que en realidad me dicta la clase para que yo se las dé. Pero ese nunca se deja ver. Bueno, sí quedó claro, ¿verdad, Omar? Creo que sí, sí dijo que sí. Sí, gracias, Era pero Brandon. Ah, perdón. Ah, es que era él. Ok, sí, perdón. Omar es el robot y quien preguntó era Brandon. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a borrar esta cosa de acá que nos está causando no determinismo, ¿no? No porque nos moleste de manera particular, pero ahorita sí nos complica un poquito. Vamos a entonces a continuar con los deterministas y ya más adelante vamos a ver en qué consiste el no determinismo. Entonces comentábamos que esto que tenemos acá nos define un lenguaje y esto va a ser una, vamos a empezar a ver la definición formal de un lenguaje. Un lenguaje en este contexto va a estar dado por las cadenas que acepta esta máquina. Nosotros vemos que como ejemplos de cadenas que sí acepta, vamos a tener X, ¿la acepta? A ver, díganme, ¿sí o no? sí. Sí, Sí. sí la acepta, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos aquí, tenemos X y terminamos en un estado de aceptación. Luego tenemos otra, X, Y. ¿La acepta? Sí, también. Sí, también. Muy bien. Otra pregunta. Tenemos X. ¿La acepta? No, ya no. No. No, No, porque empezamos y aquí desde que ya no sabemos qué hacer, ya no la acepta. Y finalmente, si nosotros tenemos X, X, ¿la acepta o no? No, no. tampoco. No, ¿verdad? Porque tenemos X, Y. Cuando tenemos la X, se sale del estado de aceptación. Entonces vamos a poner aquí cuáles sí aceptó, sí, no, y esta no. Entonces, sabemos cuando tenemos una cadena que sí es aceptada, aquí le llamamos a L, el lenguaje de esta máquina, X pertenece a L, X, Y pertenece a L, X no pertenece a L y X no pertenece a L. Observen que estos son elementos del conjunto L. L va a ser un conjunto dado por todas las cadenas que son aceptadas por este autómata. Entonces, podemos listarlas o intentar listarlas desde las más cortitas, ¿no? X, luego XY, XYY, y luego she loves you, Y. Nos podemos continuar así, etcétera, y no vamos a terminar de listarlas todas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un conjunto infinito. En este caso, esta máquina me está formando un conjunto infinito de cadenas que conforman un lenguaje, ¿sí? Y aquí, pues, a lo mejor ustedes ya están pensando, ah, es infinito, contable o incontable, ¿no? ¿Qué me pueden decir al respecto? Contable. ¿Infinito contable? Sí, sí, muy bien. Fernando y Argenis y Alejandro nada más dijo, eso no sé qué quiere decir. Supongo que quiere decir infinito contable, así que también está bien. Muy bien, es contable. ¿Por qué? Porque podemos agruparlas por tamaño, así de simple. Las que tienen un carácter, las que tienen dos, las que tienen tres, cuatro, cinco. Ojo, aquí dije carácter, en realidad de manera más formal debía haber dicho símbolo, ¿no? Pero a veces, como que en términos de programación es casi lo mismo, ¿no? Entonces aquí los símbolos nos forman cadenas
y el conjunto de cadenas nos forman un lenguaje. Esto es un lenguaje. Y además vamos a tener que, como dijimos al principio, los autómatas finitos nos van a conformar un lenguaje regular. Por eso es el título de este tema. Con esta forma, con un autómata finito, definimos un lenguaje regular. Y la colección de autómatas finitos nos conforma la colección de lenguajes regulares. Todo lenguaje regular va a tener un autómata finito determinista que lo define. Y viceversa, si tenemos un autómata finito determinista, entonces tenemos un lenguaje regular. Entonces, este es un lenguaje regular. Por definición también, todos los lenguajes regulares van a ser a lo mucho infinitos contables, pero pueden ser también finitos. Ahorita podemos poner algún ejemplo de uno finito, ¿no? Pero primero quiero terminar de desarrollar este ejemplo para que ya ustedes pongan manos a la obra. Después de esto les va a tocar a ustedes hacer todo lo que acabo de hacer, lo van a hacer ustedes. Entonces, en su cuaderno, por supuesto. Entonces, tenemos este autómata de aquí. Si no tienen su cuaderno, vayan por él, o hojas o papel. Tenemos bueno, pero ahorita, porque no se distraigan de esto. Ok, ahora, ¿qué pasa con este autómata cuando ya estamos aquí parados y tenemos una X? ¿Qué pasa con este autómata si nosotros estamos aquí parados y tenemos una X o tenemos una Y? Resulta que existe algo que no se define explícitamente, pero que siempre está definido de manera implícita. Y a esto nosotros le llamamos el pozo. De manera informal, porque no forma parte de la definición formal y que tenemos un estado que se llama pozo al cual se va todo lo que no está definido. No se llama así de manera formal, pero nosotros le llamamos pozo. ¿Por qué? Porque todo lo que no está definido se va para acá. Por eso lo pongo de un color diferente. Me voy a traer de la lámina anterior estas definiciones de acá, de aquí abajito, para ver qué pasa con el pozo. Aquí está. Entonces, ustedes observaron con gran curiosidad y cierta preocupación, sí, vi sus caras virtuales, ¿no? Que, por ejemplo, este no estaba definido, este no estaba definido y este no estaba definido. Y entonces, efectivamente, es porque de manera formal, aquí existe un cuarto estado, que sería el S3, que es el pozo, y al cual se va todo lo que no está definido. De tal manera que, así como pusimos estas de acá, esta que no está definida, se va al S3, se va al S3 y se va al S3. Observen cómo no tuvimos que ponerlo. Entonces, podemos asumir siempre que todo aquello que no está definido en un autómata finito determinista, en realidad se va a ir a esta parte de acá del pozo. Y puede ser incluso desde el estado inicial o desde cualquier estado, ¿no? Si aquí en el estado inicial no tuviera yo esta de acá, entonces inmediatamente quiere decir que con X, perdón, con Y, se va a ir al pozo. Eso también se vale, ¿no? Es más, ahorita aprovechando que tenemos ese autómata que tenemos allí, a lo mejor van a decir, bueno, pero eso no es válido. Y aprovecho para decirles que sí, que este es un autómata finito válido. Por supuesto, ese 2 no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que entre a él, pero es un autómata finito determinista válido. Entonces, aprovecho para hacer la aclaración. Bien, voy a entonces regresar esto al estado en el que estaba. Y de nuevo, las preguntas son igualmente pertinentes y van a tener exactamente la misma respuesta. Sobre todo para las que no. Por ejemplo, Y, X. ¿Qué va a pasar? Y, sí, espérenme, y el pozo, por supuesto, es pozo porque no se puede escapar de él, ¿no? Y por supuesto hay que añadir aquí la definición completa. Esto es muy importante.
S3 con Y. Ahí está. Y por supuesto, S3, S3. Ahora sí, ya está completo. Entonces, X. X. ¿Qué pasó? Que sí terminamos en un estado, pero el estado en el que terminamos es el pozo y el pozo nunca puede ser de aceptación. Nunca. Eso sí, por definición, el pozo no es de aceptación. X, X, terminamos en el pozo y no es de aceptación. Esta es la definición formal completa donde sí tenemos el pozo. La otra es una definición que se le llama con transiciones implícitas o asumiendo que todo aquello que no se pone, que justamente es lo que está en verde, asumimos que se va a ir a un estado que no está definido, pero que tiene este comportamiento. ¿Por qué es importante poner todo esto? Porque justamente tenemos que saber qué hacer exactamente en cada momento. Eso es el determinismo, ¿no? Que no nos preguntó Omar, pero que sí nos preguntaba, ya se fue, Brandon, que sí que nos preguntó Brandon. Eso es el determinismo, el saber exactamente a qué hacer para cada una de las entradas dada una posición. Entonces, esto que tenemos aquí se llama definición completa. Va a haber algunos ejercicios donde se les pida, dado este autómata, dibuje la definición completa de este autómata. Por lo general, como nos gusta ahorrarnos pasos, normalmente no lo dibujamos. Y de hecho, inicialmente no se dibuja, ¿no? Imagínense cómo quedaría este diagrama si les dijera, ahora dibujen qué va a pasar con todo aquello que no está definido, ¿no? Sería un bonito ejercicio para que ustedes rayonearan su cuaderno. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ya estoy aquí en 2 y no le puse qué va a pasar con 2 o con 3, ¿no? Perdón, con 5 o con 10 pesos. Debí haberlo hecho, por cierto. Pero bueno, aquí no lo definí, entonces habría que completarlo, ¿no? En este caso se va a ir al pozo. Todo lo que no puse aquí se va al pozo, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, y aquí es donde les digo por qué está mal lo que hice hace ratito. Ahorita atiendo al chat. ¿Por qué está mal lo que hice hace ratito? Porque imagínense si les echan una moneda de 2 y luego una de 5, no les va a dar el refresco por falla en la programación de la máquina, ¿no? Porque se va a ir al pozo y entonces sus 7 pesos, bye. Y aunque le sigan echando. Entonces está mal programada esta máquina, ¿no? Es también un buen ejemplo de qué pasa cuando la máquina de refrescos no nos da el refresco. Justamente por errores como este. Bien, Royce nos dice, el comportamiento, y eso nos dijo hace casi literalmente media hora, perdón Royce, no estaba viendo el chat, dice, el comportamiento es muy similar a las máquinas de estado finitas, pues estas son máquinas de estado finitas, efectivamente, solo que se llama autómatas por la cuestión de la entrada, ¿no? Pero claro que sí, definitivamente. De hecho, tus máquinas de estado finitas van a cambiar de estado dependiendo de cierta entrada, ¿no? O si tú le metes algún algo que almacene algún estado que pueda cambiar dependiendo de otras entradas, efectivamente va a ser muy similar. ¿Y qué asignatura era eso? ¿Qué es eso, Javier? Es que mostró o sea, Ah, mostró un slide de esto. toma. Sí. Sí, de esto de acá, sí, y de hecho sí lo vamos a ver. Sí lo vamos a ver. Lo de dependencias no, pero esta parte de aquí sí, pero todavía no estamos preparados para ello. Entonces, Ah, sí, es que es más, vamos a cerrarlo para que no se esté apareciendo. Ya. Sí lo vamos a ver, no se preocupen, porque justamente sí está ligado con todo esto, ¿no? De hecho, estamos viendo la jerarquía más simple de los lenguajes de Chomsky. Chomsky nos va a definir una jerarquía cada vez de lenguajes más y más poderosos y justamente vamos a ir hacia allá. Podemos definir algunas cosas con estos autómatas, algunos tipos de lenguajes, pero otros no. Entonces, para variar, siempre nos vamos a encontrar con cosas que no podemos hacer, entonces buscamos alguna manera de sí poder hacerlo y luego nos damos cuenta que también tiene limitaciones y así hasta que nos damos de tope con la computabilidad, ¿no? Y con la vida. Entonces, bueno, eso nos pasa por ambiciosos matemáticamente. Bien, eh,
Entonces, ahora sí ha llegado el momento de hacerlo por ustedes mismos. Vamos a hacer exactamente lo mismo, quiero que ustedes me den las definiciones, pero vamos a cambiar el automatito de acá. Entonces, su tarea, sí, Martín tiene una pregunta. Ahorita la recibimos, Martín. Su tarea ahorita, lo que tienen que hacer ustedes en su cuaderno, y como no dice, como dicen en la misión imposible, ¿no? Su misión, si deciden aceptarla, aquí no existe eso último. Su misión es eh, obtener cada uno de estos, S, sigma, delta, iota y F, a partir de este autómata y también el lenguaje que acepta, una descripción de L. Bien, ahora sí, Martín. Sí, doctor, bueno, es una duda rápida. No sé si me pudiese recordar la notación que se está utilizando, por ejemplo, aquí en S por sigma, Ajá, y claro que sí. se está repitiendo, perdón, representa los paréntesis, los primeros paréntesis representa el estado del que se parte, la, como dijo, carácter el símbolo que se Símbolo. ingresa. Y después viene, ¿por qué se repiten los estados? Bueno, ahorita está señalando usted los del lado derecho, pero me refiero más a los del lado izquierdo, extrema izquierda de la hoja. Ajá, aquí se repite el estado 0, 1, 0, S0, 0, 1, perdón, S0, S1, S2, y en cada una de ellas se repiten esos estados dentro de los corchetes. Muy ¿Me bien. puede recordar esta anotación, de favor? Sí, claro que sí, Martín, con mucho gusto. Para ello, vamos a estacionar este automatito, mientras quienes quieran estar trabajando en ello, adelante, háganlo en sus cuadernos, ahorita lo revisamos. Mientras yo explico esta parte, nada más que necesito invocar eh, el diagrama que teníamos anteriormente. Entonces, vamos a preparar. Ahí está. Ahora está minimizado el autómata del ejercicio que estamos haciendo ahorita. Y me voy a traer ay, me voy a traer de la siguiente página, este de acá, para explicar justamente la duda del compañero. Ahí está. Entonces, la notación S cruz sigma es un producto cruz. Si ustedes recuerdan el producto cruz de cualquier conjunto, por ejemplo, lo que nosotros vimos la vez pasada, definimos dos conjuntos, A, B y B, 1, 2, 3, ¿no? Y lo que hacíamos era cuando teníamos A cruz B, es el producto cruz de dos conjuntos, entonces empezamos a formar tuplas. Estas tuplas están conformadas por el primer elemento del primer conjunto y el resto de los elementos, bueno, para cada uno de los elementos del segundo conjunto. Entonces vamos a tener A,1, A,2, A,3. Cada uno de estos es una tupla. Y luego vamos a hacer lo mismo para el siguiente elemento del conjunto A, B,1, B,2, B,3. Y hasta ahí terminamos. Entonces, estas tuplas, no es cierto, no terminamos. No, sí, ya terminamos. Estas tuplas están dadas entonces por las combinaciones de cada uno de los elementos del conjunto A con cada uno de los elementos del conjunto B. Observen que todos aparecen una vez. Ahora, lo mismo estamos haciendo aquí. Para S cruz sigma, tenemos todos los elementos de S, que ya borré, pero lo podemos escribir aquí. S va a ser igual a S0, S1, S2. ¿Por qué? ¿De dónde vienen? Pues son los estados S0, S1 y S2. Y sigma, que también ya borré, pero lo ponemos por acá,
va a ser igual a X, Y, que son los símbolos que maneja este autómata, en este caso X y Y, nada más. Cuando hacemos ese cruz sigma, entonces tomamos, al igual que como hicimos acá, todos los elementos del primer conjunto y para cada uno de los elementos del segundo conjunto, X, Y. Luego para S1, X, Y. Para S2, X, Y. Y si hubiera algún otro estado, X, Y, ¿no? Así. Entonces, después lo escribo de este lado. Lo que está en morado fue para ejemplificar qué pasaba cuando es no determinista, pero hasta aquí tenemos todo determinista. Luego, los repito de este lado, son exactamente los mismos. Si usted observa es S0X, S0Y, S0X, S0Y, son los mismos. S1X, S1Y, aquí están S1X, S1Y. Y S2X, S2Y, y aquí están S2X, S2Y. ¿Por qué los repetí? Porque nos dice delta es una función que va desde S cruz sigma, que justamente es este S cruz sigma que tenemos de este lado, a S. ¿Y qué quiere decir que vaya a S? Ah, pues el conjunto S está formado por S0, S1 y S2. Es decir, estos de acá. Lo pongo como conjunto para indicar que todavía no elegimos uno en particular, ¿no? Pero en realidad, ya cuando nosotros tenemos valores específicos, tenemos que este es S1, que justamente tenemos esta transición. S0X, la voy a poner en verde, va a ser esta transición justamente. Esta transición. Y también está representado por esta parte de acá. El siguiente, S0Y, va a ser esta transición, S0Y, y también la representamos aquí ya con un valor específico. Y por último, para S1Y, va a ser esta transición y va a ser S1Y. Entonces, todos esos los ponemos con el mismo color porque están representando exactamente lo mismo. Solamente que aquí puse todo el conjunto de S. Y también para lo que expliqué aquí, de manera importante, es que toda función como esta nos define una nueva tupla, donde se añade como salida este elemento, en este caso S1, ¿no? Quizás podríamos haberlo puesto como subtupla, pero bueno, finalmente no quise complicar demasiado las cosas. Nos tenemos aquí S0X, va a S1, S0, igual si quieren vamos a usar mismos colorcitos para que queden. Esta es esta es esta, y finalmente esta de acá es esta de acá, ¿no? Entonces ahí está un poquito más clarito, y pues sí, efectivamente se repite XXX porque es como el producto cruz. Y puede observar que es la misma repetición, 1, 1, 2, 2, 3, 3, por la forma en la que se define. Esto es el producto cartesiano de dos conjuntos. ¿Sí, Martín? Sí, doctor, bastante claro. Muchas gracias. Sí, no hay de qué. Muy bien, entonces, mientras yo creo que ya hay algunos que ya terminaron con esta parte de acá, que aunque quedó chiquito. Entonces, vamos a ver qué tan grave se pone la cosa. Traten de mostrármelo, por favor, a la cámara, a ver si lo veo. Digo grave porque son muchos y porque no sé cómo va a estar la definición, pero vamos a intentarlo. A ver, aquí tenemos un valiente. Miguel. Ajá, a ver, déme chance, no todos al mismo tiempo, poquito a poco. Miguel no enfoca, entonces mientras veo a Jesús ya se fue. Ok, a ver, Saúl. Esperen, los voy a ir nombrando para que, mejor levanten la mano para que vayan abriendo su cámara, si no se van haciendo muy chiquitos. Mientras quédense ahí los que ya están, ahí quédense. A ver, Saúl, XY, S0, S1, S2, delta, ajá, y dibujó también el que está oculto, y finalmente no veo si puso S01, 2, sí dibujó S2, ¿verdad? A ver, déjeme ver. No se me vaya, Saúl, no se me vaya. Ahí está, ya lo veo bien. Y entonces, S2, ajá, el pozo, muy bien. Y puso iota y F, que exactamente son los mismos. Muy bien, Saúl. Ok, gracias. Royce dice XY, S0, S1, la S cruz sigma, ajá, y ya después nos pone la función delta con tripletas, selecciona cada uno de los elementos, F, ok. Ahora, noten que tanto Saúl como Royce, gracias Royce,
no pusieron el lenguaje, acuérdense del lenguaje. Saraí, no se me vaya, ni modo, aunque no haya puesto el lenguaje, ahora voy a revisar lo que hizo. Espérenme, ya, viendo. S0, y puso también el pozo, muy bien, del cual no se salva jamás, su función delta de transición, y ahí se quedó, ya no le siguió haciendo la otra forma de escribir delta. Bueno, termina eso y el lenguaje también. Gracias. Miguel, ahora ya enfoca, quién sabe cómo le hizo, pero ya enfoca. Vamos a ver, no se me vaya, ni se me mueva. Dice, ok, delta, muy bien, veo que quedó clarito. Ah, y sí puso el lenguaje, que tenemos X, después YX, después YX y cualquier número de X. Ajá, aquí se les va a complicar un poquito, gracias Miguel, si quiere ya lo puede quitar. Tal vez se les complique un poquito porque falta algo importante y justamente eso es lo que quiero que sientan. Ahorita sigo revisando un segundito. Que una vez que tenemos y luego X, luego vuelvo a poner muchas X y otra vez Y, X y luego muchas X. Nos falta una herramienta para poder ver eso. Entonces, ahorita vamos para allá. Raquel. Ajá, no se mueva. Así, bien fija. Ouch. No se mueva, no se mueva. Casi no se ve, pero sí, ajá, y el lenguaje más o menos delineado, ¿no? Sí, es correcto. Está bien, Raquel. Gracias. Abel, vamos a ver. Vamos a Abel. Dice, ok, pozo. Ok, solamente si lo va a nombrar pozo, puede añadir el pozo en el dibujo, ¿no? Eso como sugerencia. Su sigma es correcta. S0, S1, ajá. Ok, y el lenguaje, pues sí, con XY, sí, o sea, se complica bastante definir el lenguaje, ¿no? Así es. Muy bien, Abel, gracias. Alejandro como que no enfoca y Alfredo se anda perdiendo en su sala tipo loft. El de Alejandro no alcanza a enfocar bien. Vamos con Omar Martínez. Vamos a ver. Y dice S0, S1, ok, y lenguaje que termine en X. Pues sí, pero todavía es más complicado, ¿no? Porque, ¿qué tal si empezamos con X? Termina en X, pero no lo va a aceptar este autómata. Entonces no es tan simple, Omar. Gracias. Y hay muchas manos. A ver, entonces, Omar Alejandro, adelante, por favor. Y no sé si lo puede enviar al chat la captura. Sí, adelante también. Sí, también Espinosa dice que si lo puedes subir, adelante. También es otra manera. Quienes se acomoden así también. Muy bien. Enrique Moreno, en lo que lo suben al chat. Ahí está el de Omar Alejandro. Omar Alejandro, hasta se ve más fácil. Igual y si prefieren hacerlo al chat, adelante. Si no, igual en la cámara está bien. Omar Alejandro dice... vamos a ver. También por ahí está Enrique Moreno. Bueno, a ver, Enrique dice S0, S1, S2, XY, S0, ok. Pozo más abajo y el lenguaje. Ok, lo del lenguaje pues está más o menos. Gracias. Nos faltan elementos, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Entonces ya sea en lugar de proyectarles el pizarrón, les voy a hacer igual que ustedes, ¿no? Se los voy a poner ahí. A ver, estoy viendo el de... Omar Alejandro. Le falta el pozo y F no es vacío. Allí, ojo, Omar Alejandro, revíselo por favor, porque F no puede ser vacío. Bueno, sí puede ser vacío, sí puede ser,
Pero en este caso no lo es porque estamos poniendo justamente que el estado inicial es de aceptación también. Entonces, revíselo, por favor. Ah, ok, sí, lo copié mal entonces. Gracias. Sí, le faltó ahí eso. Martín Heriberto nos está mandando su captura de WhatsApp y dice, cuando ponga la función de transición, lo voy a proyectar para hacerle las indicaciones ahí. A ver si se ve. ¿Ve mi cursor? Sí, sí se ve. Sí, Ok. Bueno, de manera muy importante, no dejen de poner estas comas. Es muy importante que en sus tripletas pongan comas. Y aquí esta notación de pozo no queda clara. Hay que poner cuál es el pozo. Esto es correcto, S0, S1 y S0, porque X con S0 se va a S0, S0 con Y se va a S1, es correcto, S1 con X se va a X, es correcto, y S1 con Y también se va al pozo. Acuérdense que aquí el pozo prácticamente hay que añadirlo, ¿no? Supongo que como lo añadió después dijo, ah, ya tengo que borrar todo, ¿no? Pero sí, sí hay que ponerlo, o sea, sé que sí lo tiene claro, pero hay que ponerlo. Y F también de manera muy importante, ese es un conjunto y lo está usted poniendo como un elemento. Entonces, siempre entre corchetes. Ok. Van a decir, ya no lo mando así porque lo proyectan, ¿no? Pero bueno, es como ponerlo en la cámara. Estoy viendo el de, a ver, Fernando. L, unión. Ok, a ver, eso se ve interesante, pero se mueve mucho y ya no lo veo. Creo que tiene usted otra cámara. Ándale. Siga cualquier cosa que tiene cierto número de X y después X, Y, X, X, Y, X, Y, X. Sí, aunque allí yo creo que usted quisiera una operación de concatenación, porque incluso después de la segunda parte, X, Y, X quiere cualquier número de X, ¿no? Y como le comentaba, todavía no tenemos los elementos. Vamos para allá, para dar justamente estos elementos. Gracias, Fernando. Ok. Vamos a ver el de Espinosa Juárez Alberto. S1Y. Pues no le puso nada, pero póngale ahí pozo, S2. Todo lo demás está bien. Ok, vamos con una manita levantada. Omar Alejandro ya me lo había mostrado, ¿no? Ya. Enrique Moreno. Ah, también, doctor. Se quedó arriba la mano. Ok. Alejandro Salazar. Ok. A ver. No. Alejandro, es muy importante, primero, que del lado derecho, si va a poner así, son llaves. No sé si no lo alcanzo a ver bien, pero donde pone S0,X igual a S0, S, quiero suponer que son 1, esas deben ser llaves, porque son conjuntos. Y ahí usted está poniendo una igualdad. Más bien tendría que poner una flechita porque estamos hablando de una función que está mapeando. Entonces no puede decir que S0X igual a eso. Sí, porque está haciendo una igualdad a dos tuplas. ¿Sí lo ve, Alejandro? Ok. Sí. Bueno, y abajo F. F es un solo elemento, no puede ser una tupla. Allí está usted colocando una tupla que es S0, es un solo elemento y un elemento es un estado. Entonces no lo ponga entre tuplas. Y Vale. delta, tampoco es correcta la notación S0 cruz S0. O SX, ¿no? S0, o no sé qué es. Pero no. Observe la notación que estamos usando nosotros. Déjeme proyectar otra vez. Ahí está. Entonces, observen en las
cuestiones que he visto hasta ahorita, es muy importante que estos de acá, aunque me salen feos, pero son llaves. Estos de acá son llaves. Ajá. Y aquí esto no podemos hacerle una igualdad, porque estamos hablando de que este elemento se mapea con este a través de una función, ¿sí? Y, y la función delta, creo que era por aquí la x, ¿no? Tal vez no vi bien las comas. Si es S0, X, S1, estas son tuplas y es muy importante poner las comitas y que esto es un conjunto, ¿no? Hay que ser muy precisos en la notación matemática para que no ocurran confusiones posteriormente, ¿ok? Bien, tenemos todavía otras dos manos levantadas y todavía me falta revisar algunos. Vámonos un poquito más rápido para ir viendo. Jesús González, adelante, por favor. Ajá. S0X, ok. Ajá, puso llaves así bien claras para que no le digan que no son. Ok, la flechita, muy bien. Y, a ver, ahí, del lado izquierdo, allí. También no me deje de poner las tuplas, es decir, los paréntesis del lado izquierdo. Es importante hacer esas, ajá. Y a ver, para el otro lado. Y esa delta está medio chistosa, pero bueno, es delta. S0, S1, ok. Acuérdese de las tuplas. No deje de poner tuplas entre paréntesis. Y L, que es más o menos ese lenguaje que acepta, ¿no? Ok, Jesús. Muy bien. Y participantes, Alfredo, adelante, por favor. Es, doctor, lo puse en el chat la imagen. Ok. Entonces vámonos al chat. Uno está bajando. No, pues sus JPGs de altísima resolución de 6 megas. No se preocupen, está bien, solo tardan un poquito en bajar. Ok, ya tengo el de César Canto. Y qué bonita letra cursiva. Ok, J, F, S. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Brandon, vamos a ver el de Brandon. Y este se quedó chueco, pero lo giramos. S2, ajá, XY, S0, S1. Me puso ya el pozo, ok. ¿Y la A de qué es? De que como que la definición completa de la quíntupla. Sí, del autómata. Ok. Ok, A de autómata. Muy bien, faltó el lenguaje, nada más. O una aproximación o intento de descripción, ¿no? Dice que cuando quiero descargar la de Marco Antonio, que me quiere mandar un virus. ¿Quién sabe por qué? Bueno, ya a partir de ahí creo que ya empieza a marcar. ¿Quién sabe por qué hace ratito no los marcaba? Bueno, como son muchos, yo creo que los voy a revisar posteriormente para no detenernos tanto en la clase. Más o menos ya vieron ustedes entonces las observaciones que he estado haciendo. Creo que ya lo están haciendo bien la mayoría. Y nada más sí ser muy cautos a la hora de ver los paréntesis, ¿no? Y a ver, rápidamente voy a ver las que acabo de descargar. Por si hay alguna cuestión potencial que haya que revisar. Dice Alfredo Bernal. Ok, Alfredo me pone el pozo, pero de todas maneras póngale flechita. Es muy importante y además las flechitas. Y además ahí se me olvidó ahorita que estaba revisando, se me olvidó ponerlo en todo el producto cartesiano de ese cruz Sigma. Sí, No lo puse ahí todo el S3. Es que me había faltado el pozo, entonces ya, después que escuché que lo pusieron, ya lo completé. así es, sí, es que inicialmente pues no lo empezamos a poner, ¿no? Entonces a lo mejor por eso es que se le pasó. Ok, bien, Alberto René dice, y ¿eso qué es? A ver, déjame proyectarlo para preguntarle. Antes de la F, ¿qué me puso?
Alfredo Bernal. Ah, perdón, ¿cómo? Ah, no es Alfredo Bernal, es Alberto René, perdón. Ah, sí, ¿qué pasó, profesor? Que antes de la F, ¿qué puso? Antes de Dice la S0, S. pero ¿qué letra es? Es una S0. Pero a la izquierda. S. Esta de acá. Ah, esa es una D. Bueno, sí vi que lo tenía anotado, creo. ¿D de qué? No, Sí, es la iota. una iota. Bueno, se supone que es el estado. De hecho, creo que no es un conjunto, es el estado inicial. Exacto. Sí, no me lo Sí, ponga entre sí, corchetes, porque estuvo no, mal ahí. H. String, sí, any string that finishes with X es correcto. No se olvide de cerrar aquí Ah, sí. la descripción. Y generalmente cuando usted quiere poner strings pone W, por ejemplo, del lado izquierdo, tal que W es una cadena que, bla, bla, bla. Así se Ok. pone. No es incorrecto esto, ¿no? Pero es como usualmente. Ok, bueno, pues ya que estamos revisando todos, digo, ya no lo vamos a volver a hacer porque si no se nos va toda la clase, pero creo que está bien verlos. Estoy viendo el de Axel. ¿Axel o Axel? ¿Cómo es? Nadie sabe. ¿Y usted cuál prefiere? Axel. Creo que así Axel. se pronuncia en su idioma original. Ajá, pero pues no sabemos, ¿no? Pero está bien, Axel. S0, S1. Ujú, ujú. Por ahí me puso una comita de más. Déjenme. ¿De dónde? Ahí va. Aquí. Esta comita como que fue así. Que es un 1. Es un 1, S1 y comita. Ah, ya. Ah, está bien, está bien. Son los que Entonces lo parecen estaba viendo. comas, sí. Sí, es correcto entonces. Ok. El lenguaje no tiene Y en la segunda posición. Ah, vamos a ver, pues es interesante, ¿no? Porque puede ser. No, pero sí podría ser X, Y, X, y sí la acepta. Entonces no cumpliría con Ah, esa. sería en De la hecho, hay una infinidad, ¿no? tercera, De ¿no? esas. Sí, Creo que necesitamos sería en la otra tercera, ¿no? herramienta para poderlo mostrar, ¿no? A ver, Alfredo tiene la mano levantada. No sé si quiere comentar algo. Se me olvidó bajar la doctoría del ejercicio. Ok, pero ya lo revisé, ¿no? ¿Verdad? Lo mandó al chat. Sí, todavía no. Pozo, ok, usted puso el pozo y... eh, pero no pone las que entran a sí mismo. Eso es muy importante. Entonces, si va a dibujar el pozo, póngalo. Este es su iota, sí, más o menos, como aquí las comitas, no se le olviden las comas, porque están separando conjuntos, ¿no? Hagan de cuenta que están programando y entonces syntax error, y luego el pozo aquí de fuera. Habría que poner todo así. Argenis, Gracias, doctor. ¿quiere que vea el que me mandó? Sería el versión 3, Doc, perdón, en el caso del mío. Es el que acabo de mandar. Ya ven, y todavía me hacen Ejercicio bolas, dos. mandando y mandando nuevos. A ver, Es el último, perdón. Está en el chat. sí. Bien, a ver. Ujú. Otra definición. Ok, no está poniendo el pozo, está bien, no hay problema. Y pozo, bueno, si lo pone aparte como que ya se ve muy raro, ¿no? Entonces si lo va a integrar, como que intégrelo bien, pero así como que pozo S01Y. Sí, mm, nada más como para representar el que quedó, cuál no tuvo salida. sí, mejor si lo va a integrar, intégrelo bien, y si no, pues no lo ponga como matemáticamente, ¿no? Porque no quedaría completamente integrado, o sea, no se Representado. entiende a qué se une o a dónde se pone, ¿no? Si quiere unir, Sí, por ejemplo, las transiciones del pozo, eh, tiene que añadirlas aquí. Entonces puede sí, poner delta, unión, por ejemplo, pozo, pero entonces tendrían que ser tripletas, ¿no? Y entonces así ujú, ya como que lo pone aparte. sí, Ok, sí, sí, sí. muy bien. Bueno,
Alguien que tenga alguna duda de lo que envió, sé que me faltan por allí 2 o 3. Si tienen duda de lo que enviaron, o Argenis, por ejemplo, tiene la mano levantada todavía Argenis y César. No sé si quiera comentar algo, Argenis. Ah, no, la dejé levantada, perdón, gracias. No, Ok, profe, yo César, sí, yo sí. Nada más adelante. una pregunta nada más. Con respecto a lo del pozo, ¿no tendría también que incluirse en las funciones de transición? Pues Sí, así como que tengo duda ahí. sí. De hecho, sí lo hicimos más adelante. Ah, ok. Mire, voy a preguntar otra vez. A lo mejor, como lo hicimos en distintos pasos, por eso como que se quedaron con la duda de si ponerlo o no ponerlo. Si lo van a poner, pónganlo en todos lados. Y si Ajá, no, ok. pues simplemente digan que queda implícito. El pozo queda implícito y ya nada más, ¿no? Ok, vale, perfecto, gracias. Sí, ¿de qué? Déjeme mostrarle cómo lo pusimos. Creo que su pregunta es aquí en estas, ¿no? De que si lo pusimos o no. Sí lo pusimos en verde, pero fue realmente ya cuando lo rehicimos. Entonces quizás de ahí quedó la duda, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, tenemos por ahí otra manita levantada y un chat. 3 manos levantadas. A ver, Alfredo, Sí, otra vez. gracias. A mí se me quedó una duda respecto a lo de la F. No me quedó muy Sí. claro qué poner en esa parte. F son los estados de aceptación. Para este que tenemos aquí en pantalla, F es igual a S1. En este caso es un solo estado. Supongamos que tanto S1 como S2 fueran estados de aceptación, entonces F es S1, S2. ¿Sí? O incluso hasta los 3 pueden ser estados de aceptación. F entonces sería S1, S0, S1 y S2. Así. ¿Sí lo ven? Este es un 1, S2. Ahí está. Entonces, los 3 pueden ser estados de aceptación. E incluso aquí usted podría decir, pues entonces F igual a S, porque acuérdese que F es un subconjunto que puede ser igual a S, que sería el caso, ¿no? Para lo que nosotros hicimos no es el caso, pero lo ponemos como posibles ejemplos. Y para la cuestión del ejercicio que estuvieron ustedes resolviendo, vamos a regresar esto al estado anterior. Para lo que estuvimos haciendo, que es este de acá arribita, vamos a tener que, si nosotros nombramos este como S0 y este como S1, F igual a S0. ¿Sí? En ese caso, S1 no entra entonces como estado de aceptación. Tampoco. No, porque no está marcado con doble rueda. Si lo tuviéramos así marcado con doble ruedita, sí, pero no es. Ok. Solamente los que tienen doble ruedita van a ser de aceptación. Perfecto. Muchas gracias. ¿Sí? ¿De qué? ¿Martín? Sí, doctor, una duda rápida. En mi ejercicio no representé, yo nunca consideré al principio el pozo, lo que le estamos llamando pozo. Ahorita lo quise representar y me surgió la duda de si únicamente se representa con una línea o línea punteada con Y. ¿No se tienen que poner todos los demás estados, por ejemplo, de X, de todo el lenguaje? Sí, vamos a ponerlo aquí para aclarar eso de una vez. Ahora ya no puedo borrar este. Ahí está. Ahí está. Entonces, a este no tiene el pozo, ¿no? Entonces queda de manera implícita. Si lo queremos hacer explícito, entonces tenemos que observar estado por estado. S0 está definido para la salida de X, sí. Está definido para la salida en Y, sí. Ok, entonces S0 está completo. Luego, para S1, ¿está definido para la salida en X? Sí. ¿Está definido para la salida en Y? No. Entonces tenemos que añadir una Y que se va no es de aceptación, que se va al pozo, ¿no? Y este pozo, que es como una espiralita, ya no tiene salida, X o Y, ¿no? Es importante, como les decía, que pongan bien las flechitas y que pongan esta retroalimentación. Y ya, y ahora, ¿cómo van a referenciar al pozo? Bueno, pues lo pueden bautizar como S2, por ejemplo, o SP, o como ustedes quieran, ¿no? No existe algo
algo fijo. No sé si con eso contesté su pregunta. Sí, doctor. Sí, gracias. Ok. Marco Antonio. Cierto, es sobre esto mismo, todavía no me queda claro. Entonces, si en el, por ejemplo, aquí en el diagrama ya especificamos el pozo, y bueno, aquí lo puse como notación S2. Entonces, en mi conjunto S tendría que incluir S0, S1 y S2. En el pozo S0, S1 y S2, o en cuál, perdón. O sea, porque estamos definiendo la quíntupla. Entonces, uno es el conjunto finito de estados, ya tendría que incluir también. O sea, Este es nuestro quíntupla, ¿no? Que lo define. El pozo estaría incluido en ese. ok. O sea, sí tendría que estar explícito en ese, tendría 3 elementos ahorita. Exactamente, sí. Si decimos voy a incluir el pozo, voy a ser explícito en las operaciones, sí, en todos lados. O si decimos, no, sabes que desde el principio lo voy a hacer implícito, entonces ya no se incluye en ningún lado, ¿no? Y quedaría aquí como así. Cualquiera de las dos son válidas. De hecho, a lo mejor cuando se les ponga un ejercicio, ¿no? De ponga todos los elementos de la quíntupla y de sus elementos, pues sí hay que preguntar, oiga, ¿pongo el pozo o no? ¿No? Eso es importante. ¿Quiere que lo haga explícito o implícito? Por lo general se les va a decir, asuma o póngalo de manera implícita. Entonces ya sabemos, pues entonces no pongo el pozo, ¿no? Porque si se les pide, pues sí tengo que poner el pozo. Pero digamos, si se pone en todos lados. Desde el principio, S2, asumiendo que existe ahí, y en la función delta de transición, etcétera, tiene que mencionarlo. Recuerde que la función delta de transición puede estar entonces dada ya sea por las tuplas completas, donde vamos a poner S0, X, S0, S0, Y, S1, y S1, X, S0, y S1, Y, S2. Lo puede poner así con tuplas o como lo pusimos con flechitas hace rato, ¿no? Cualquiera de las dos, en este caso, es válida y es equivalente. César, adelante, por favor. Sí, son dos cosas. Okay. La primera es, si en este caso, si se definiera S1 como un estado de aceptación, entonces el pozo desaparecería, ¿no? Bueno, No. ¿crees que no? No, pero está muy bien que pregunte. No. ¿Por qué no desaparece? Porque de todas maneras puede salir algo de ahí que nos saque del estado de aceptación. Si usted dibuja el pozo, aquí, de todas maneras vamos a tener que S1, aunque sea de aceptación, no nos dice qué hacer cuando llega una Y. Ah, O sea, okay. el estado de Bueno. aceptación no nos detiene. Ok, sí, justo, de hecho, justo esa era una segunda pregunta, que qué pasaba entonces, o sea, si S1 fuera de aceptación, si fuera un YY, ¿no? Entonces, en ese caso, la segunda Y me mandaría al pozo, ¿no? Lo saca, ¿no? Porque entonces tendríamos X, Y, Y, y ya X, Y, ahí ya lo sacó, X, Y, Y. Ok, sí, está bien, Entonces, sí. esta no pertenece al lenguaje. Ok. Generalmente, como siempre vamos a estar usando L, bueno, si pongo L es como que de la máquina que está en el pizarrón. Pero si hay dos máquinas, las bautizamos M1 y por aquí puede haber otra M2, ¿no? Algo así. Y entonces, entonces tengo que decir de qué máquina, ¿no? L de M1. Ok. Gracias. Sí, ¿de qué? Y aprovechando que tenemos esto, pues vamos a molestarlos con una pregunta. ¿Qué es L de M2? Ya empezamos con preguntas feas. No, porque no hay un estado de aceptación. Si ustedes observan, F aquí sí es vacío, como por ahí andaban poniendo. Entonces, no hay un estado de aceptación. Sí es un autómata válido, pero no tiene ningún estado de aceptación y está definido ahí para X. Pero aún así, no está aceptando nada. Entonces, ¿alguna otra posible respuesta? Vacío. ¿Eso podría ser como un loop infinito? Bueno, Pues digo, es un en el caso de que las entradas solo fueran X. Sí, pero fíjese, nunca las va a aceptar. Suponiendo incluso que dibujando la cinta, ¿no?
y que, como usted dice, tuviéramos X, 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 X. Y a lo mejor, pues sí es infinito, sí, pero las cadenas no pueden ser infinitas. Los lenguajes sí, pero las cadenas no. Entonces, en algún momento debe terminar la cadena. Supongamos que tiene así muchas X como está allí. Ay, está muy grande mi goma. Entonces vamos a tener X, 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 X. Nos detenemos aquí, terminamos de leer la cadena y terminamos en este estado que no es de aceptación. Entonces, la cadena XXX, aún por arbitrariamente larga que sea, no la va a aceptar. ¿Alguna otra hipótesis? Por allí Fernando dijo conjunto vacío. Efectivamente aquí, como no acepta nada, el lenguaje que acepta es vacío. Y ojo, si es un lenguaje, existe un lenguaje asociado a todo autómata. Así, por muy raro que sea, siempre, siempre va a tener un lenguaje. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso no está aceptando nada, o no acepta ninguna cadena, pero sí es un lenguaje. Vamos a poner otro de estos así medio rarito. ¿Qué les parece este de acá? ¿Cuál es el lenguaje de esta máquina? Cualquier tupla. Cualquier conjunto, ¿no? De X. Todo lo que entre está bien. Pero también quiero que observen lo siguiente. Una vez que entra, sin haber leído ninguna X y ninguna Y, ya aceptó el lenguaje. Y esto se representa con la cadena vacía. Y luego va a aceptar X, XY, luego YX, XXY. No, vamos a ponerlo un poquito en orden. Me faltó XX. XX, XY, YX, YY. XXX, XXY, XYX, XYY. Y luego las mismas, pero empezando con Y. Y, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente cualquier combinación de X y de Y, pero la cosa rara que aparece aquí es esta lambda. Lambda, entonces, nos va a representar la cadena vacía. ¿Y cómo se da? Suponiendo que nosotros tenemos una cinta de esta forma y nosotros estamos empezando a leer aquí. Entonces, empezamos en este estado, avanzamos y ya se acabó la cadena ahí. O sea, realmente nos quedamos en la marca de fin de cadena. Entonces, esto se acepta. Por eso está aquí. Royce, adelante. Ah, perdón, Fernando. Si el estado inicial es un estado de aceptación, tenemos que poner lambda en el lenguaje. Sí, así es. Siempre que el estado inicial es de aceptación, tenemos que poner lambda en el lenguaje. Es correcto. Vamos a seguir poniendo cosas raras. Y eso aplica para el anterior, que creo que era también de aceptación. Bien, ahora este. Y vamos a poner entonces M1 y M2. Y entonces este va a ser el lenguaje de M1. ¿Y cuál es el lenguaje de M2? Para este tienen que echar mano de del pozo para que les quede más claro. A ver, tenemos 3 manos levantadas. No sé quién la levantó primero. Saúl. Hola, doctor. Tengo una duda. ¿De un estado a otro podemos poner una flecha bidireccional también? No, jamás. No haga eso. Si usted quiere, tiene que repetir el arco. Ah, ok, Por ok. ejemplo, X y luego X, ¿no? Sí, exacto. Sí, pero si hace esto, nos mata a todos. Se acaba el mundo. Ok, Solamente yo gracias. lo puedo hacer para explicar que no se puede hacer.
Pero si alguien más lo hace, se acaba el SIG, se acaban las clases y todo. Entonces, no lo hagan, ¿no? No, lo que tenemos aquí es que el diagrama de transiciones, que es esto que dijimos acá, es un grafo dirigido. Entonces, en el momento en que usted pone flechitas de esa forma, pues ya no es un grafo dirigido. Por eso les digo que esta definición, pues es hasta cierto punto incompleta, ¿no? Porque no dice, bueno, es una función de transición y por otro lado puede representarse mediante un grafo dirigido, ¿no? Y pues eso no lo dice aquí, ¿no? Pero bueno, son cuestiones adicionales que vamos viendo poco a poco. Y sí, sí está muy bien preguntar. Gracias, Saúl. Martín. Sí, doctor, tratando de darle una definición para mí y entender el concepto del lenguaje ya en este ejemplo que estamos usando, ¿es correcto que yo diga que el lenguaje son todas las cadenas que acepta o puede leer, o son dos cosas diferentes lo que acepta y lo que puede leer? Es lo mismo. Pero, a ver, si decimos que puede leer, no implica que las acepta. Entonces, más bien debería decir todas las que acepta. Ah, ok, son todas las que estén siempre, que terminen en un estado de aceptación, independientemente Correcto, de sí, cómo puede leer. Ok. porque puede leer todas, prácticamente todas, ¿no? Y no necesariamente las acepta. Entonces, sí, todas las cadenas que acepta, eso es muy importante. Ok, doctor, gracias. De nada. Y hace ratito Fernando tenía su mano levantada, pero se cansó y la bajó. No respondido del lenguaje, ¿no? Ajá. Pues sería el conjunto que contiene a lambda, ¿no? Ajá. Así es. Este va a ser un lenguaje formado por lambda. Fíjense nada más qué cosa tan rara. No es un lenguaje vacío. Es un lenguaje que contiene solamente una cadena y esta cadena es la cadena vacía. Entonces aquí es donde ya nos empezamos a poner en modo zen, ¿no? Y entonces, por supuesto, el lenguaje que contiene la cadena vacía no es lo mismo que el lenguaje vacío. Aquí hay un elemento. Y aquí hay 0 elementos. Eso es muy importante. Luego, si nosotros queremos entender un poquito qué es lo que está pasando, dibujamos el pozo. Bueno, es muy importante que nos digan cuál es el alfabeto, ¿no? También. Si no nos lo dicen, no podemos dibujar el pozo porque no sabemos cuál es. Y el alfabeto debe tener por lo menos un símbolo. Ahí está. Y este va a ser nuestro pozo. Entonces vemos que la única manera de aceptar una cadena es quedándonos en este estado. Cualquier cosa que llegue nos va a sacar de este estado. De tal manera que lo único que va a aceptar es la cadena vacía. Vamos a poner otra cosa rara. Bueno, menos rara, ¿no? Porque ya la han visto. ¿Cuál es el lenguaje de M3? Sería vacío. Así es, otra vez vacío, ¿no? Bien, y como ven, siempre necesitamos definir un estado inicial. Podemos nosotros sobrevivir sin estados de aceptación. Nos van a definir un lenguaje vacío. Siempre que el conjunto de los estados de aceptación sea vacío, pues nuestro lenguaje va a ser vacío. Lo que no podemos hacer es tener una definición sin estado inicial. Eso sí, no se puede. Siempre, siempre, todos tienen un estado inicial. ¿Ok? Bueno, entonces pues ya vamos conociendo más estos autómatas. Yo creo que vamos a ver la siguiente clase. ¿Cuál va a ser este mecanismo para poder definir cosas como la de que cuál es el lenguaje que tenemos acá? Lo tenemos que definir de manera formal. Queremos poner algo que sea, y les voy a empezar a dar un poquito un adelanto,
queremos tener algo que nos diga cualquier número de X, y a lo mejor ustedes han usado este tipo de expresiones regulares, que justamente vamos para allá, seguido de una Y, y luego seguido de una X, y esto se puede repetir 0 o más veces. Ah, caray, qué feo, ¿no? Bueno, pues esa es una expresión regular que nos va a decir o nos va a permitir describir de manera formal cuál es el lenguaje que nos va a aceptar un autómata finito determinista. Entonces, si ustedes han utilizado expresiones regulares en búsquedas, por ejemplo, en algún lenguaje de programación o para sustituciones, etcétera, son exactamente las mismas expresiones regulares. Esto lo vamos a ver con más detalle la siguiente clase y además le vamos a rendir tributo a Clean, que es el que nos escribe la estrellita, y además a Ken Thompson y a todos estos que nos ayudaron a crear Unix. Entonces, mientras, pues les voy a dejar algunos ejercicios para la siguiente clase. Ouch. Lo que pasa es que el escaneo ya tiene la respuesta. Pero bueno, pues desarróllenlo y piénselo. Vamos a poner aquí tarea. Página 42. Ejercicio 1. Para que entiendan ese nada más, les voy a decir lo siguiente. Cuando ustedes tienen este autómata, su lenguaje es sigma asterisco. Entonces, revísenlo. Todavía no vemos completamente la estrella de Klein, pero sigma asterisco va a significar cualquier combinación de X y de Y. Ahí viene la respuesta escrita a lápiz, así que tampoco van a batallar mucho, pero quiero que lo piensen y que lo mediten y lo desarrollen un poquito, tal vez con algún ejemplo, ¿no? Donde digan, miren, y se cumple para este. Luego el 2. Y ya. Y vamos a poner otros, no celebren todavía. Y de la página 69, el ejercicio 1. Voy a proyectar para que vean de qué se trata. Es este de aquí. Dice ahí muestre, y entonces a lo mejor ustedes dicen, híjoles, ya nos dejó una demostración. Pero no se preocupen, porque en realidad ese muestre, pues basta con hacer el autómata que corresponde a eso que está allí. Entonces, háganlo y ya nada más. Van a hacer nada más 3 ejercicios porque son para pocos días. Entonces, y además ya vamos a estrenar septiembre. 2 de septiembre. Antes de que empecemos clase. Ahí está. ¿Alguna duda de la tarea? ¿De la clase? No, muchas gracias, profe. No, doctor. ¿De la vida? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Pues entonces hasta aquí le dejamos. Muchas gracias y nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego, doctor. Gracias, hasta luego, doctor. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego. Doctor, gracias.